Y siguiendo el pedido del pastor Lemuel, voy a basar como ayer el estudio de este momento en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Galacia. El apóstol Pablo comienza su carta identificándose y diciendo que él era Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por ninguna institución humana. Él había sido confrontado por el Señor Jesucristo glorificado cuando iba a perseguir a los cristianos en Damasco, y en esa experiencia él comprende una verdad que había estado negándose, que efectivamente aquel joven maestro que había sido crucificado había resucitado como sus discípulos lo decían, y en esa oportunidad, mientras él iba a perseguir cristianos en Damasco, el mismo Señor se le presenta y no puede menos que entrar en una crisis espiritual muy profunda, que le llevó a él a tener un vuelco total, y con el ministerio de aquel gran hombre de Dios, nosotros descubrimos cómo el Evangelio fue cubriendo gran parte del mundo conocido. Y una de las cosas importantes que a mí me inquieta en este tiempo, entre muchas otras, es que el Evangelio y la iglesia se ha desvalorizado y que cada día se desvaloriza más y más. Porque en la medida que la iglesia quiere contextualizarse a la sociedad contemporánea y tratar de hablar su lenguaje y tratar de no chocar con su mensaje, va perdiendo sus valores, va perdiendo su capacidad de impactar con una vida que tiene calidad, una vida que solo la puede dar el Señor Jesucristo, y una vida que parte del momento cuando nosotros, al igual que Pablo, nos confrontamos con el Señor Jesucristo y por gracia y por fe le recibimos como nuestro Salvador. El tema es que para llegar a esta crisis espiritual es fundamental que el Espíritu Santo trabaje en la vida de las personas para que lleguen a admitir y reconocer que son pecadores, por mejor que se crean en cuanto a su bondad personal y a las obras que puedan realizar o a sus creencias religiosas. Nadie llegará a tener un encuentro salvador con Jesucristo por gracia y por fe, a menos que reconozca que es pecador y que no puede autosalvarse, y que la única manera es con humildad reconocer la imposibilidad de recibir vida eterna, a menos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, nos quebrante, nos humille, nos confronte con la cruz y nos lleve a tener un encuentro transformador. La pregunta que tenemos que hacernos personalmente, para tratar de que el Evangelio deje de ser una filosofía, una teoría, algo que a veces heredamos como otras religiones, especialmente aquellos que venimos de familias evangélicas, es que nos demos cuenta que el Evangelio es una gracia que Dios nos da, pero que no es un regalo barato. Muchas veces cuando recibimos un regalo que no nos cuesta a nosotros, no siempre le damos el valor que tiene. La salvación es por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, dice Pablo escribiendo unos 10 años después a los cristianos en Éfeso. Y que las obras que nosotros realizamos, como nos enseña Santiago, evidencian que ha sucedido algo en nuestra vida que nos ha llevado a darnos cuenta de que ahora hay una presencia dentro nuestro, que es la presencia del Espíritu Santo, que día a día quiere ir transformando nuestras vidas y que quiere hacernos no solo en una forma conceptual, sino real y práctica. Somos unas personas renovadas por el Espíritu Santo que día a día va puliéndose y perfeccionándose a través de muchas circunstancias, pruebas, dificultades, luchas, bendiciones, experiencias llenas de gozo y experiencias llenas de lágrimas.
La vida cristiana no es simplemente una cuestión de conceptos. La vida cristiana tiene que transformarse en experiencias reales que vayan modificando nuestro carácter y nuestra conducta de tal manera que las personas que nos ven puedan admirar nuestra manera de ser como persona y como familia cristiana y como iglesia o como conjunto de personas que se reúnen para adorar a Dios. Por eso es muy importante que en algún momento nos detengamos en nuestras vidas y en este tiempo personalmente tengo una inquietud creciente acerca de hacer en mi propia vida mucho más real la presencia del Señor Jesucristo, mucho más real la presencia del Espíritu Santo, que no se expresa en cosas extrañas y raras, sino simplemente un diario vivir que hace la diferencia no por cosas extrañas, sino por cosas simples, donde el amor va llenando cada acción, cada palabra, cada servicio, cada actitud. Pero quiero volver a algo que creo que hemos perdido un poco de vista nosotros, especialmente los que hemos nacido en un hogar cristiano, llega un momento que nos acostumbramos a ser evangélicos. Nos acostumbramos a ser evangélicos, nos acostumbramos a que nos consideren cristianos, pero no tenemos el sentir real de que lo que somos tuvo un precio en la cruz, pero debe tener un precio en nuestra propia vida. Como alguien dijo, entrar como soldado en el ejército de cualquier país es gratis. Te convocan, te dan la ropa, te dan la comida, te dan donde dormir, te dan un sueldo, te dan una ocupación. Todo es gratis, pero te cuesta tu vida. Dependés del ejército, vivís para el ejército, trabajás por el ejército, tenés que obedecer a las autoridades del ejército y si es necesario, tenés que morir por tu patria sirviendo en el ejército. Todos nosotros alabamos, ser gracia, por salvo soy salvo. Sí, por gracia somos salvos. Pero un momentito, y este es el tema que Pablo resalta en un texto que muchas veces hemos leído y que en el capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi vida humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe unos años después a los romanos, amplía todo el tema que encontramos en germen aquí en Gálatas. Y él hace en el capítulo 6 una exposición muy profunda de este texto, aunque no lo menciona, por supuesto. Y él habla del bautismo como una vivencia objetiva, donde nosotros decimos a aquellos que presencian nuestro bautismo o aquellos a quienes testificamos que nos bautizamos, que al ser sumergidos en el agua, estamos significando ¿qué cosa? Que hemos muerto con Cristo. Y cuando salimos del agua estamos diciendo a la gente en forma objetiva, ahora vivo, resucitado a una nueva vida en y con Cristo. Sin embargo, muchas veces el bautismo, como la cena del Señor, se han transformado en ceremonias clásicas que uno debe cumplir para ir avanzando en la carrera cristiana, no necesariamente espiritual, pero llegamos a ser miembros de la iglesia, podemos tener ciertas ocupaciones. Pero una palabra importante de todo esto es identificación. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto tiene una implicación muy profunda. ¿Por qué? Porque Cristo cuando murió en la cruz del Calvario me llevó a mí. Cuando Él murió, yo morí. Él murió
para que mis pecados pudieran ser limpios y con esa limpieza por su vida, por su sangre, me permitiera tener vida. ¿Qué vida? Vida espiritual, vida eterna, vida con una proyección que no tiene fin, una vida que llegue a ser una dinámica, un poder de Dios en mí que día a día tiene que ir mejorando mi manera de ser y de vivir. Y cuando yo descubro esto, me doy cuenta que la palabra dice que yo he muerto al pecado. Romanos y Gálatas, y ustedes en sus hogares podrán leer con atención y detenimiento. Nosotros hemos muerto al pecado, a un estilo de vida. Y como humanamente es imposible, es el Espíritu Santo el que estando en nosotros nos quiere ayudar a recordar permanentemente que nosotros tenemos una vida distinta. Por eso el apóstol Pablo escribe a los hermanos aquí de Galacia algo sumamente importante, y es el hecho de que el Espíritu dentro nuestro tiene una guerra, tiene una batalla, tiene una lucha con la carne. El Espíritu Santo está en mí y me quiere ayudar y me quiere fortalecer. ¿Por qué? Porque yo acepté a Jesucristo, soy una nueva criatura, pero sigo estando en un cuerpo que es viejo. Mi cuerpo envejece, mi cuerpo se enferma. Las personas que tienen ciertas herencias o propensidades a enfermedades o a vicios están en este mismo cuerpo. Pero la diferencia entre el antes y después de la muerte en Cristo, la diferencia entre el haber o no aceptado a Jesucristo es que ahora el Espíritu Santo me ayuda para que cada vez que llega una tentación para volver a hacer o a hacer lo que no corresponde, su voz pueda advertirme, pueda mostrarme que yo estoy muerto hacia eso. Un muerto no reacciona a los estímulos físicos. Y alguno puede decir, pero pastor, mire, yo estoy tan vivo. Permanentemente salto frente a la menor incitación del pecado y del mal a volver a mis antiguos caminos, a mi mal carácter, a mi mala manera de tratar al prójimo, a mi ética no tan justa y correcta como tendría que ser comparándome con Jesús. Y yo quisiera que en esta mañana sea el Espíritu Santo el que hable a cada uno, más allá de lo que yo les pueda decir. Cuando leemos en el capítulo 5, nosotros descubrimos que en el primer versículo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, nos dice Romanos, en cuanto a la salvación. Y cuando vamos a Gálatas 5, 1, descubrimos otra cosa muy importante que tiene que ver, que esta justificación en Cristo nos da libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no satisfagáis otra vez. ¿Qué cosa? No satisfagamos nuestros apetitos carnales, no sigamos sujetos a la esclavitud. Y más adelante el apóstol Pablo dice que la libertad cristiana no es un piedra libre para que hagamos cualquier cosa. Yo soy justificado por la fe, renacido por la fe, libertado en Cristo para una vida donde el pecado no debe condicionar mi conducta, pero el saberme libre no me autoriza para que yo viva de cualquier manera, sobre todo porque a veces el diablo nos engaña y nuestra propia naturaleza nos gana con este pensamiento. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice así, ¿verdad? Y luego dice algo que desconcierta a algunos y que a otros les abre los ojos como para la picardía. Juan dice que nadie puede decir que no peca. La persona que dice yo desde que acepté a Cristo nunca más pequé, ¿puede ser posible?
No. Pero esto no nos da a nosotros la libertad para seguir pecando libremente. Y hay algunos que dicen, bueno, yo voy a pecar, total, después ¿qué hago? Me confieso, pido perdón y soy limpio. Pero la Biblia me enseña con mucha claridad que ningún cristiano o que se llame cristiano que peque habitualmente es realmente convertido o ha nacido de nuevo. Nadie puede ser impecable, pero el cristiano solo peca circunstancial y accidentalmente en alguna situación muy particular. Y cuando un cristiano desobedece a Dios en cualquier área de su vida, inmediatamente el Espíritu Santo trae a nuestro corazón ese sentir de angustia. El Espíritu Santo redarguye, nos entristece y nos lleva a pedir perdón, pero no un perdón liviano. Ustedes vieron que a veces como creyentes ofendemos, hermano, perdoname, fue sin querer, solamente como para zafar de la situación. El verdadero arrepentimiento produce dolor, angustia. Estoy entristeciendo al Espíritu Santo que está en mí. Pero por otro lado hay un elemento muy importante que tenemos que tener muy presente y es el hecho de que todo cristiano que peca habitualmente tiene que rever su experiencia de salvación, pero por otro lado, todo cristiano que en el andar de su vida no siente temor del Señor ni angustia por las malas acciones que comete o el maltrato que inflige al prójimo, un creyente que tiene estas inconductas va a descubrir que cada día el pecado le duele menos y llega un momento cuando usted estará cometiendo hechos pecaminosos que ofenden al Señor y ya ni siquiera le molesta la conciencia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo no vivo yo, vive Cristo. ¿Quién es el que realmente tiene mayor peso en mi corazón y en mi vida? Es Cristo glorificado por el poder de su Espíritu que está en mí y que me guía a través de la palabra y a través de mi conciencia, que me habla a través de los mensajes, a través de un hermano, a través de una circunstancia. ¿Quién es el que realmente gobierna en su vida? A veces hemos hecho de esto algo filosófico, algo teológico, algo teórico, pero yo quisiera que en esta mañana el Señor pueda tocar nuestro corazón y su Espíritu Santo pueda llevarnos a pensar, yo quiero vivir en y con Cristo. Yo quiero dejar de hacer las obras de la carne. Yo quiero superar todos los malos pensamientos, todas las actitudes, todos los vicios, todas aquellas cosas negativas. Lean ustedes Gálatas y en el capítulo 5 van a ver 17 pecados que Pablo menciona, clasificados en grupos que hacen a distintas realidades de nuestra vida. Leamos esas listas. Veamos en las otras cartas las listas que Pablo presenta y quizá usted se sorprenda que tiene más hábitos y situaciones y acciones pecaminosas de las que quizás pensaba. Y Dios quiere puntualizársela con su espíritu y quiere usted confiese su pecado, que usted realmente se reconcilie con el Señor. Pero también hay algo importante que no enseñamos a veces. El arrepentimiento no solo es decir, Señor, perdóname, me equivoqué, limpia este pecado de mi mente y mi corazón. Tenemos también que pedir perdón a las personas que ofendemos y a las personas que hacemos daño. Tenemos que pedir perdón a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Tenemos que reconocer nuestras faltas y si hemos defraudado, tenemos que hacer restitución. Amados hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestros gobiernos latinoamericanos es que se llevan medio país a sus bolsillos y nunca se arrepienten, pero si se arrepienten o lo juzgan, nunca devuelven lo que roban.
Y hay muchos creyentes que nunca restituyeron lo que defraudaron, el daño que le hicieron a otra persona. Ser creyente es mucho más que venir a una reunión. Es entender que somos templos del Espíritu Santo y que esto no lo podemos explicar y solo Dios nos tiene que ir dando luz para entender cómo es, dónde está el Espíritu Santo. Está en mi mente, está en mi corazón. ¿Dónde está? Está en mi ser, es mi vida. Y Él quiere paulatinamente darme crecimiento espiritual. Y este crecimiento tiene que trasuntar en amor. Yo debo permitir que Dios ame a través mío. Y el amor me va a hacer humilde, me va a hacer generoso, me va a hacer una persona mucho más benévola, una persona mucho más servicial. A veces hablamos mucho de amor, pero somos muy egoístas porque nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro prójimo y que al Señor. Pero hay una última cosa que yo quiero mencionar en esta mañana relacionado con este tema, y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el último capítulo, relacionado con una ley de causa-efecto. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pablo es muy claro al enseñarnos que esta ley de causa y efecto espiritual es muy importante y que no solo tiene que ver con cuestiones pecaminosas en lo que sigue. Y él nos dice, porque el que siembra para la carne o para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que ciega para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amados hermanos, en la medida que yo obedezco al Espíritu Santo, en la medida que yo dedico tiempo a orar, a meditar, a servir al Señor, en la medida que yo tengo esa conciencia de su presencia que me acompaña al trabajo, que me acompaña en las tareas cotidianas, en esa misma medida yo voy a darme cuenta que dentro mío empiezan a surgir valores, principios, nuevas ideas, nuevos pensamientos, una sensibilidad para captar la pecaminosidad del ambiente, de las personas y de las circunstancias, que me van a dar un crecimiento espiritual. No es algo que yo hago de la mañana a la noche. Yo tengo que ir sembrando todos los días, leer la palabra, orar, estar con la familia, trabajar responsablemente, hacer todo lo que sabemos que agrada a Dios. Y en el andar de la vida nosotros nos daremos cuenta que cada vez somos distintos y mejores y que las personas lo notan, porque es el Señor a través de su Espíritu el que está modificando nuestra vida. Pero aquel que dedica todo su tiempo para hacer plata, todo aquel que busca solo placeres, riquezas y comodidades, no necesariamente pecaminosas, va a obtener materialmente todo lo que busca y que tiene, pero va a descuidar su tiempo con Dios, para hacer la voluntad de Dios, para servir a Dios. Y junto a esto irá también perdiendo tiempo para estar con su familia. Y llegará un momento cuando con el correr de los años hay personas que tienen una muy buena situación económica, pero como han dicho algunas personas muy ricas, formé un imperio, pero perdí a mis hijos. Perdí el disfrute de mis hijos, en algunos casos hasta el disfrute de los nietos. Perdí a mi esposa, aunque no se haya divorciado, perdió todo aquello que tiene que ver con la relación cotidiana con el cónyuge que Dios nos dio. Y esto nos hace pensar, si yo estoy crucificado en y con Cristo, si yo reconozco que todo lo que tengo hoy en tiempo y en valores le pertenece al Señor,
Si yo vivo para Dios, no místicamente encerrado, sino como Jesús entre la gente y hasta en la peor gente, pero con la plenitud de la divinidad en nosotros, vamos a hacer luz en las tinieblas, vamos a hacer bendición, vamos a hacer aceite que suaviza las heridas, vamos a ser de inspiración para los demás. Y entonces quiero cerrar con 2 o 3 pensamientos. Primer pensamiento, amado hermano, su situación espiritual no depende de su pastor, de sus pastores, de sus maestros, no depende de los demás, depende de usted. Usted debe entender hoy que el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia en crisis, por circunstancias que dijimos anoche, cristianos que estaban generando conflictos, dificultades, y cristianos que estaban padeciendo esos conflictos. En medio de toda esa situación, el apóstol nos dice, hermano, hermana, usted decide, ¿es un buen hijo de Dios? ¿Es un hijo de Dios espiritual? ¿Es un hijo de Dios que honra a Dios y que al incorporarse a la iglesia añade espiritualidad y valores a esta congregación? ¿O usted decide por las cosas terrenales, no necesariamente pecaminosas, porque eso ya es mucho más grave? Pero quizás dice, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que buscar el futuro de mis hijos, todo se encarece, todo es difícil. Es verdad. Pero, amado hermano, más importante que eso es que usted, sin llegar a ser un místico irresponsable, sea un creyente espiritual que tiene la capacidad de sembrar cada día lo espiritual, todo aquello que hace la responsabilidad social, personal y familiar, todo lo que tiene que ver con su responsabilidad eclesial en el uso de los dones del Espíritu Santo. Usted lo decide. Eso no depende de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus padres. No depende de los responsables de esta congregación. Es su responsabilidad. Cuando estemos delante del Señor en el juicio que Él hará para premiar a su pueblo, yo no podré frente al Señor decir, mira Señor, yo adelanto, no soy mejor porque mi pastor no me comprendió, no me ayudó, porque mi esposa me tuvo zumbando y me hizo peor de lo que era cuando me casé. ¿Y cuántas otras cosas podemos poner? Y él se dice, momentito, todas esas eventualidades no eran lo suficientemente poderosa para vencer mi presencia en tu vida y el poder del Espíritu Santo para llevarte a experiencias que te enriquecieran y que te hicieran una mejor persona. Si yo no soy mejor, no es porque mi papá tenía tal carácter, mi mamá era de tal o cual forma, mi vida posterior fue de así o asá. Si yo no soy mejor hoy, es porque yo no supe sembrar, comprendiendo que esta identificación, Cristo está en mí. Su vida resucitada por el Espíritu Santo está en mí. El poder del Espíritu Santo está en mí. Y ese poder dinámico de Dios quiere mejorar mi carácter, mi conducta, quiere darme calidad a través de los dones que me permiten insertarme en la sociedad y en la congregación para ser útil. Yo deseo que al cumplir 111 años, usted como parte de la iglesia pueda tomar una decisión personal y pueda decir, yo quiero que el Señor por su Espíritu me permita entender. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo. Y quiero permitir que su Espíritu me ayude a ser muy honesto, con sus pecados, devolver lo que me he quedado que es ajeno. No lo robó, simplemente se lo quedó, pero le está faltando a alguien que lo necesita. Y como esto, si usted criticó a un hermano, si usted desvalorizó la dignidad de otra persona, si usted ha maltratado a sus hijos, si usted ha maltratado a su cónyuge, si usted ha sido un mal empleado,
Si usted ha sido un miembro indiferente a la congregación, esperando que todos le sirvan, y usted no ha servido al otro, quizás este es el momento para decir, Señor, quiero empezar de nuevo. Quiero que tu espíritu de gracia me dé un profundo reconocimiento de todos mis fracasos y me lleve con humildad a pedir perdón. Quiero que tu gracia llene mi vida, que me sanes interiormente y que empieces a trabajar de nuevo. A partir de ahora, Señor, me considero muerto al pecado, pero vivo a Jesucristo y en Jesucristo. Y créanme que paso a paso la gente se va a sorprender porque va a ver que usted es otra persona. En algunos casos hay casos dramáticos como en el de Saulo de Tarso, que la gente decía, el que nos perseguía ahora es perseguido. Pero en otros casos era un cambio muy sutil. Y la gente dirá, ¿qué le pasa? Es distinto, es mejor, es un motivo de bendición. Y usted tendrá la inmensa paz de empezar a recapitular y reorganizar algunas cosas. En la ronda de matrimonios vamos a analizar como matrimonio algunos de estos aspectos que nos van a ayudar a confrontar esta última etapa de la historia antes que venga el Señor, donde tendremos que enfrentar cosas muy críticas y muy difíciles. Así que vamos a hacer una muy breve oración para terminar. Y yo deseo que usted, en su lugar de su asiento, ore y abra su corazón al Señor y que el Espíritu ponga las palabras de lo que debe pedir, de lo que debe dejar. Señor, gracias por este tiempo y por esta exhortación que encontramos en tu palabra. Perdóname y perdónanos porque muchas veces obramos en forma equivocada y no te hemos honrado. Perdón, Señor. Ayúdanos a empezar de nuevo. Gracias por lo que nos diste hoy. En el nombre de Jesús recibe nuestra gratitud. Amén. Amén. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad de estar con ustedes.